Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, la teología de San Lucas. Reflexionamos y procuramos comprender, entender lo que la comunidad del autor sagrado nos quiere comunicar. Estábamos nosotros en esta sección en que tratamos el Espíritu de Dios y la exigencia de superar el judaísmo. ¿Verdad? O sea, ¿qué significa el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, según lo que fuimos mirando en varias secciones de nuevo, así como se divide la teología de San Lucas, en primer lugar nos presenta, ¿verdad?, el origen y el sentido de la obra de Jesús. Decíamos nosotros que Lucas tiene presente todo lo del discurso primordial de Nazaret, es decir, en el capítulo 4, si ustedes recuerdan, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Así comienza el Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas. Vamos a mirar un poco ese capítulo 4, en el versículo 18-19, principalmente, cómo se nos presenta. Dice así esa parte: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la acción y Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Entonces aquí, como consecuencia, enseguida nosotros vemos que es ese Espíritu del Señor. El origen es Dios mismo, es decir, es Dios quien viene. Dios quien, podemos decir así, toma posesión de Jesús en este caso, ¿verdad? Porque es Jesús el que está hablando. Y como consecuencia anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y ese año de gracia. Todo esto son elementos consecuenciales para la acción, ¿verdad?, de Jesús en este sentido, que tiene la fuerza del Espíritu de Dios. Bueno, pero pasamos después a ese segundo elemento, que hay un espíritu perverso. ¿Qué significaba el espíritu perverso? El espíritu perverso no es que viene alguien en contra, ¿verdad?, sino que es el mismo mal que se presenta y que siempre quiere poner palos dentro de la rueda. Porque siempre el Evangelio, la palabra de Dios, se maneja sobre estos dos elementos. Todo lo positivo, todo lo lindo que Dios nos ha dado, todas las cualidades que nosotros tenemos para llevar adelante nuestra propia vida. Pero por otra parte tenemos que saber que el mal en su manifestación, sobre todo, es todo aquello que está queriendo trabar, siempre oíta la iñañá, siempre oíta la ombo bahía,
peñandeña moponaseajina. Y eso, como decimos siempre, a todos los niveles. Todos los niveles significan que también en la vida religiosa, en la vida eclesial, en la vida de organización, siempre hay la un bobaisea gatuete. Deñe pian baiteya, pues aguape y pon a mí, lleva monga a mí, lleva la de comunidad, la de gente cuera, la de familia cuera, porque en de pua lleva la oíros y na peta peba ireje. Pero siempre vas a encontrar a alguien que después va a encontrar, como decimos nosotros, pelos en el huevo. O escamante hoy. A pesar de que nosotros decimos que esas cosas no pueden existir, porque te está llamando al absurdo, ¿verdad? Encontrar pelos en el huevo es un absurdo. Pero sin embargo, hoy yo pedí aguala y si hoy treías o yujumante o hijo inventando y las cosas. En el fondo, el Evangelio dice que ahí está el espíritu perverso, el mal que actúa en nosotros. Y esa es la falta de una quietud espiritual y de un compromiso verdaderamente con la comunidad y con los demás. Jesús realmente condena al fariseo porque queda esclavizado en una riqueza religiosa externa. Aquí entonces el otro elemento del espíritu perverso. Cuando nosotros quedamos esclavizados en elementos externos, miramos simplemente aquello que nos rodea y pensamos que a través de lo externo, todo lo que nos rodea es donde nosotros encontramos nuestro apoyo y nuestra fuerza. El fariseo se ha creído justo y sabio y no ha aceptado la palabra de Jesús, que es luz divina. Cuando hablábamos justamente de este espíritu perverso. Es decir, ñande ñaimo ala ñande yei cuapa hoy she ay cuapa hoy she naiko temei abavere she ayapota la sherecoei la she ayaposea she ajaceno jata pemisa japenda jamo añe confesata naiko temei abavere babios ita she peapeaco she shaguante ahí. Fíjense que estas son muchas de las herejías verdaderamente que van contra el Evangelio. Y a pesar de que hay muchos que se dejan llamar cristianos dallejeras y sin embargo están en contra justamente de lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana es ese entender, comprender que el Espíritu del Señor, la fuerza de Dios, trabaja, se manifiesta y actúa a través del hombre, a través de la humanidad, a través de la comunidad. La Biblia acentúa el aspecto comunitario. Operan en la iglesia, operan en la iglesia. Atuazú, moveñan de yara oye shauka, de yara oye shauka, justamente en esa encarnación. El misterio de la encarnación, ¿qué significa al final de cuentas, queridos hermanos? Y justamente un Dios que entra en nuestra historia y donde Él se manifiesta y se da a conocer a nosotros. Y justamente todos estos sectarios, ¿qué es lo que están diciendo? She, en realidad no hay contenido. Entonces ñande yara o encarnar lleva a través de la comunidad. Porque she, hay papa hoy, no hay contenido, ya va a ver. Entonces no necesito la encarnación, porque she ya hay pama. Me considero el pecado de Adán y Eva, me considero Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. El 24 de julio la Iglesia Católica celebrará la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos. El Vaticano acaba de anunciar el tema de este año. En la vejez seguirán dando fruto. Es una frase del libro de los Salmos. El Vaticano explica que así se pretende destacar cómo los abuelos y las personas mayores son un valor y un regalo tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales. El Papa Francisco decidió instituir esta jornada en 2021 para recordar el valor de los ancianos en la sociedad. Se celebra cada cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. El Papa no pudo celebrar la misa de esa jornada el año pasado porque se estaba recuperando de la operación de intestino. Sin embargo, este año todo parece indicar que participará en esta fiesta para él tan querida. Francisco sigue impulsando la descentralización de la Iglesia. Con un nuevo motu propio modifica algunas normas del Código de Derecho Canónico. Por ejemplo, a partir de ahora, para construir un nuevo seminario, el obispo no necesitará la aprobación de la Santa Sede, solo su confirmación.
Se trata de un cambio que refuerza la autoridad de los obispos. La misma línea de actuación se adoptará con los catecismos aprobados por una conferencia episcopal. No necesitará una aprobación de la Santa Sede, solo su confirmación. Francisco también ha modificado una norma sobre la incardinación de sacerdotes y el derecho de las mujeres que pertenecen a la Orden de las Vírgenes a asociarse. También extiende de 3 a 5 años el periodo que un religioso puede abandonar la clausura por causas graves. Es un día normal en el Vaticano. Todo parece tranquilo en la columnata de Bernini, pero hay algo que atrae todas las miradas. Este gato está atrapado en su cornisa a 16 metros de altura. Los bomberos vaticanos lanzan una auténtica operación de rescate en toda regla. Llevan una grúa y lanzan su primera estrategia. Mientras unos desde abajo tienen tranquilo al felino, este bombero intenta atraparlo. Ya está claro que no será nada fácil el rescate. El gato se pasea a sus anchas por la cornisa que da hacia la plaza de San Pedro. Los bomberos preparan una nueva estrategia de rescate, pero tienen miedo a llegar demasiado tarde. Mientras tanto, muchos curiosos se acercan para ver lo que ocurre. Opino pues que es algo un poco sorprendente, ¿no? Ver un gato en una cornisa que no sabes ni por dónde ha entrado ni cómo sale, pues me parece una cosa curiosa. La hazaña está poniendo a prueba si es cierto eso de que el gato tiene 7 vidas. He tenido gatos y 7 no sé, pero 2 o 3 tienen. Con 2 grúas en la plaza y una caja de cartón, los bomberos intentan atraparlo de nuevo. Se veía que estaba asustado, pero han hecho una película para bajar ese pobre gato, trajeron 2 grúas, un paquetón de policía y de todo, y al final lo que yo había previsto, que cuando subieran allá el gato se mandaba. Y así mismo fue, el gato se mandó corriendo y no se dejó agarrar. Al final, después de unas horas, los bomberos consiguieron rescatarlo. El felino se marchó sin aclarar cuántas vidas tiene, pero lo que dejó claro es que quiere quedarse a vivir en el Vaticano. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito
acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando aquí sobre esta teología sinceramente maravillosa, yo les puedo decir, del Evangelio de San Lucas, que viene a nuestro encuentro, nos enseña, nos anima, nos hace caminar, ¿verdad?, de acuerdo a esta propuesta maravillosa que nos trae en su Evangelio. Nosotros hablábamos recién en esa segunda partecita, el segundo apartado, sobre todo lo que significa, ya dijimos, nuestra sección es sobre el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en sentido positivo. Peñan de Yara, Pitu Marangatu, Oña Peñan de Pepe, Peñan de Ñame, Peñan de Aputu Ume, Apewi Peñan de Ñañamindu Uta, Lleva Yaheshata, es reflexionar, entender. Ya te pecana, ya oingo, ñan de Lleva Pego, y sé que Curiguasuya, ya Lleva, ñan no es buscar aquello que es lo alimenticio, el alimento profundo para la vida del hombre. Y eso lo encontramos aquí, ¿verdad?, en el Evangelio. Pero para eso hay que reflexionar. Pero hay que reflexionar en serio, queridos hermanos. No simplemente repetir cosas, ¿verdad? Que en el fondo, simplemente es buscar frasecitas fuera del contexto histórico. Cuando fuera del contexto histórico, somos nosotros quienes le ponemos nuestra intencionalidad. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Sectario principalmente. Y por eso nosotros decimos las herejías. Hoy en día no utilizamos tanto esa palabra, no decimos herejía, ¿verdad? Por una cuestión, ¿verdad?, de no pelearnos, etcétera, etcétera, entre hermanos, etcétera, etcétera. Pero en la antigüedad, dentro del camino eclesial, siempre a todos estos errores se le llamaba herejía. Es decir, un camino totalmente de mala interpretación de la palabra de Dios, de la comunidad está queriendo transmitir. Él hoy cuaca sea de comunidad, él es la comunidad, hamba ella ñande con angaña moñe ejina opera. Va ella ñande ñe prende se lleva ñande ñe por un ñe monguetaya e bueno pea e upea. En síntesis, está diciendo lo que yo quiero y como yo quiera, ¿entienden? Y eso es lo equivocado, y a eso se le llamaba herejía. O sea que hoy en día estamos llenos también de herejías en interpretaciones. Ahora vamos un poco a este tercer elemento cuando hablamos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu de Dios que nos anima a dar un paso más y por lo tanto a superar. Es una exigencia, superar todo el Antiguo Testamento. Cuando decimos superar el Antiguo Testamento, estamos diciendo superar el mismo judaísmo, es decir, la propuesta de la Torá.
Por eso es que en muchas ocasiones se presenta a la Torá como la base, el elemento. No es que se le da una patada y dice cuando se vive y más va a beber. No. Dice, esta es la muleta verdaderamente que nos da el sostén y que le da razón a todo lo que vendrá después, pero como cumplimiento. Porque ñandela yaeno que en Jesucristo se cumplió lo que estaba dicho justamente en la promesa de Dios. Y eso se encuentra en la Torá, eso se encuentra en el Antiguo Testamento, eso encontramos en los libros proféticos, eso encontramos en la reflexión sapiencial, es decir, una comunidad que siempre estuvo reflexionando. Cuando llegamos a Jesucristo y estamos diciendo que en Jesús se realiza todo el plan de salvación, quiere decir que antes tuvo que haber algo que se estaba esperando. Va y con la ñajano ekwe hamba ebeñan de yara la iba y cuñan debe hamba elo y cuame eva y cuñan debe jaco anga na ave hoy coma gato hañan de yaye poyai ese hañan bueno haya bueno na ave ñan de yara o ya poma ñan de die o cumplima la iba que ñan de, ¿entienden? Y por eso el evangelio comienza justamente, fíjense, cualquiera de los evangelios, lo primero que nos presenta es una relectura, decimos, de todo el Antiguo Testamento. Relectura significa volver a mirar todo ese camino del Antiguo Testamento, de las promesas de un Dios tan bueno, ¿verdad? Que nos ha prometido esto en su misericordia, en su amor, para devolverle al hombre su dignidad, para volver a salir de esa situación de pecado en la que el hombre mismo se ha metido por su libertad, por la falta de un trabajo de voluntad y sobre todo por un mal discernimiento, mala utilización de la propia inteligencia lleva. Y entonces eso te lleva a la depre, porque el amor, la caridad, lo que te da es la motivación para poder vivir y encontrar el camino de salvación, de felicidad, dice vea. Halanden de yujino pea, lande yujino landera pelan de cuara. Halandena ne kre uivo y la rejeca mi hangua pe ba hoy donde opea que dice la depre. Quiere decir que no estás motivado, quiere decir que en descanguayu bebejina andere guatay andere yapoy beñan de yaro yerure añande. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros estamos pensando y cuando nosotros estamos queriendo caminar hacia Dios, nosotros nos concentramos y decimos, bueno, ¿cuál es esa promesa? ¿Qué es lo que Dios nos había dicho? ¿Y cómo es que se ha cumplido en Jesucristo todo lo que Él nos había prometido? Ahora vamos a este tercer elemento sobre esta fuerza, ¿verdad? De esta exigencia de superar, porque en Jesús ya se ha realizado todo, superar el judaísmo, el espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Triunfo y entonces esa fuerza del espíritu de los que esperan en Jesús. Ñaja anojina lleva eva peñan de yaro hipotama eva peñan de yara he iñande amba isha pañan de yaya pobana. Llega el tiempo o imagina ana ave jamala llega el tiempo y el mismo tiempo que se realiza el evangelio y la buena noticia es la persona del mismo Jesús. El Espíritu de Dios busca la luz porque aborrece la hipocresía de los fariseos que juegan con engaño y que se esconden. Mientras tanto se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. De la cuestión de la hipocresía. Peña tendek. La luz de Jesús no vino a estar siempre escondida. Brillará en el candelero y verán todos, aunque no lo quieran. Aunque no lo quieran. Y aquí, ¿se acuerdan que hablamos del selemín? Es decir, la vida del cristiano, por una parte, es esa vida, ¿verdad?, centrada en Jesucristo. Esa es por una parte. Pero por otra parte es una misión, ¿verdad?, que se lanza hacia los demás. Entonces la vela, la luz, ¿qué es lo que hace? Y tiene que ser siempre elevada, dice, en lo alto para que pueda iluminar a los demás. Es decir, la ignorancia es lo que nos mantiene
en síntesis, alejados de Dios. Porque si yo sé, si yo entiendo, si yo comprendo, si yo reflexiono, si yo entonces le tengo a un Dios presente en mi vida, ciertamente que lo primero que Dios me va a exigir y me va a pedir es una reflexión profunda desde la misma razón que llega al corazón, que llega al sentimiento. Entonces es decir, me sensibiliza ante la realidad y ahí entonces me lleva al accionar. Y ahí entra la voluntad, ¿se acuerdan? Toda conversión tiene estos tres elementos. Por una parte, la razón, peala tapena, peala ipona, o sea, diri yesa kwamba epalo ipona, epalo ibaia. Landeu pean diri yesa kwainojina quiere decir que faltan de elementos que nos ayuden a discernir, a entender, a saber, a comprender qué camino estamos tomando. Pero desde ahí entonces entra en el aspecto del sentimiento. Nosotros no somos máquinas, nosotros no somos robots. Ope veña de yesa kwa lleva opeago y se la andemos a cunuya llevaré yesa kwa hariñandu. Peala añandu de corazón y eres yesa kwa. Y de ahí entonces vendrá la voluntad. Y entonces eso nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que se aborrece toda hipocresía, porque la luz de Jesús no vino a estar siempre escondida, sino que es una luz que tiene que iluminar, nos tiene que abrir los ojos para que después nosotros podamos actuar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto,
significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios. Y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos católicos? ¿Y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa. Aquí hablamos del Espíritu de Dios, ya Eina Ñandea lleva, pero este Espíritu de Dios que penetra en el corazón del hombre, que utiliza los tres elementos básicos fundamentales, Yeikwami Hanwa, Enteroetea, Yeikwana, Homia, Yarecuana, lleva Peña de Aputu, Ñañamindu, Uana, Jese. Primero que es tu inteligencia, capacidad de discernimiento, Reikwa, Hanwa, lo y Ponájalo y Bahía. Bueno, primer elemento. Esa es la fuerza del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos acompaña y nos lleva a este discernimiento. El segundo elemento básico, elemental y fundamental que viene a continuación será el aspecto de la libertad, porque la libertad es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la libertad es lo que nosotros disponemos, pero para tomar una decisión, y es lo que el evangelista justamente Lucas nos está diciendo, tomar decisiones en la vida. Y luego el tercer elemento que va a ser la voluntad. Una vez que vos decidiste, ella pone a hacer. Anila epitate upebe, anila epitala de molde, bella es
Tu molde puede ser tu cliché. Allí bandeiqua poná, tenés cómo definir, tenés cómo estructurar. O invaitelande acame lleva, pero en el momento en que tenés que mover el dedito, no lo haces. Por eso es que Jesús justamente les echaba en cara aquí a los fariseos cuando le decía, ay de ustedes, vengo bella de todo un poco, lleva pero ¿verdad? Entonces no dejan entrar a nadie. Ustedes, dice, les gusta ocupar los primeros puestos. Bueno, eso por una parte. Hay de ustedes que pagan el impuesto, etc. No hay que descuidar eso. Les gusta ocupar el primer asiento en la sinagoga. Después dice también el doctor de la ley. Hay de ustedes porque imponen. Imponen a los demás cargas insoportables. Pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Lo veáis en de estructura ya hay normas, leyes, qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Pero Jesús dice que yo no quiero ritos, no quiero holocaustos. Lo que yo quiero es verdaderamente un corazón arrepentido y un corazón sensible, un corazón misericordioso, un corazón que vive el mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan cuando viene la madre y sus hermanos? Dice, Jesús está reunido con un grupo de sus discípulos, de sus seguidores que le están escuchando. Y le avisan a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos que vienen y quieren verte. Queridos hermanos, muchas veces nosotros entendemos mal este pasaje, ¿verdad? Nosotros pensamos que se está refiriendo a María y que María tiene otros hijos y que son sus hermanos, ¿verdad? Y aquí no tiene nada que ver ni María, ni sus hermanos, ni los hijos. Cuando te está diciendo ahí viene tu madre, se está refiriendo justamente a lo que nosotros estamos hablando aquí. Se está refiriendo al judaísmo. ¿Quién es la madre de Jesús? La madre de Jesús quiere decir de dónde Él está viniendo como formación religiosa. ¿Dónde se ha formado Jesús? ¿Dentro de qué religión se ha formado Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es judío. Entonces, tu madre, ¿de dónde está surgiendo el cristianismo? Y el pensamiento cristiano religioso es el judaísmo. Ahí está tu madre, viene y quiere conversar. Cristianismo y judaísmo que quieren conversar. Por eso aquí estamos diciendo que tenemos un elemento fundamental que tener en consideración, que es el superar el judaísmo. Superar el judaísmo. ¿Cómo se supera el judaísmo? ¿Y en qué consiste este superar el judaísmo? Entonces viene preocupado el judaísmo a hablar con el cristianismo, a hablar con Jesús y querer entonces hablar sobre los principios, las reglas, la Torá. Ahí están las leyes. Y entonces, aquí están tus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? No se refiere entonces a ese hijo que nació de la panza, del útero, de la madre, lo que sea. No tiene nada que ver un hermano biológico, ni pariente, como también muchos quieren explicar, ¿verdad? Adelfos, ¿no? Eso se refiere al gran clan, a la gran familia. Aquí, primero, no se refiere a nada con respecto a lo carnal. Aquí se refiere al sentido de una propuesta del Evangelio al cual tenemos que adherirnos. ¿De dónde provenimos? Venimos del judaísmo, eso te quiere decir. Ahí está tu madre. Vienen tus hermanos, ¿quiénes son? Y son los judíos, es decir, esta comunidad judeo-cristiana que está haciendo un camino, que está escuchando, está viendo la propuesta de Jesús, que ahora nos llama para dar un paso, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Es decir, para dar un paso hacia Jesús, para adherirnos a Jesús verdaderamente, hacia la vida cristiana. Entonces, ellos quieren verte, es decir, vienen para hacer una controversia, para entender. Y entonces, Jesús les dice directamente, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque es como que el judaísmo como que le quiere llamar al orden y como que le quiere llevar entonces de nuevo y recuperarle a Jesús y decir, no, todos tenemos que entrar dentro de la Torá, todos tenemos que entrar dentro del judaísmo.
Y entonces Jesús le dice, no, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos verdaderamente son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién es el verdadero judío? De cierta manera está diciendo, el verdadero judío es aquel que ha aceptado en mí, está diciendo Jesús. O mejor dicho, que acepta lo que Dios Padre ha enviado y lo que Dios Padre está trayendo como buena noticia a través mío. ¿Entienden? O sea, Jesús el que trae la buena noticia. Inicio del Evangelio de Jesucristo. Inicio del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Después te agrega justamente este elemento fundamental para darnos a entender que aquí se encuentra el caracú, para poder superar el judaísmo, porque eso es lo que estamos mirando aquí. Es una exigencia de superación, no nos podemos quedar simplemente con la Torá. La verdad existe y ha de revelarse. Esto lo vemos desde el versículo 2 en adelante. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. ¿A qué se refiere esto, queridos hermanos? No estamos hablando de una verdad, o no sé, de cositas que nosotros hacemos aquí o allá. No se refiere a esto. No, aquí a qué se está refiriendo cuando te dice Jesús verdaderamente que no hay nada oculto que no deba ser revelado. Y es justamente desde el Antiguo Testamento nuestra lectura que hacemos y que llegamos luego a lo esencial y lo fundamental. Eso que era oculto en el Antiguo Testamento, en la Torá, ahora no hay nada que no sea revelado. ¿En quién? En la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo la carta del apóstol Santiago. Leitmotiv, idea central: ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres? Ustedes en cambio han afrentado al pobre, nos dice hoy el Señor. Hermanos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Y al otro, pobre, le dicen: estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos. Queridos hermanos, escuchen: ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Y así sigue, queridos hermanos. En realidad, lleva. ¿Cuántas veces hacemos acepción de personas? Porque pea y plata, porque pea y político, porque pea se ayuda, porque amo a lleva. Entonces, ¿qué lleva peicote me veare? Queridos hermanos, sin embargo, Santiago es muy práctico. Santiago nos dice: o eres cristiano, eres seguidor de Jesucristo, o no eres cristiano. El cristiano no puede hacer acepción de personas. Upeare oingo era el cristiano es siempre universal, es decir, abierto a todos, al rico, al pobre, al andrajoso y al bien vestido. Upea dice la palabra católico. Católico quiere decir que recibe a todos, queridos hermanos, porque dentro de la comunidad tenemos que vivir como Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, que nos dice: no hacer acepción de personas. Es decir, estar abiertos a todos. Y esto nos dice hoy Santiago. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Y es por eso que Santiago es muy exigente también con su comunidad. Creer en Jesucristo. Aquí está el criterio. No hacer acepción de personas, vivir de acuerdo al Evangelio. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan
las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestro camino de reflexión sobre el Evangelio de San Lucas. Y aquí cuando se nos presenta esta advertencia sobre la hipocresía, en realidad nos está hablando del hecho de cuidarnos de la levadura de los fariseos. Cuidarse de la levadura de los fariseos quiere decir el hecho de dar muchas normas, dar muchas indicaciones, hablar mucho, poner mandamientos, reglas, normativas, pero que al final de cuentas no nos ayudan verdaderamente entonces a nosotros a adherirnos totalmente al Señor. Upea con la dice añade, ayer, Pepe la ñandella es esa porara, ya es esa cuara, ¿verdad? Hacia dónde caminar. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Es decir, desde el Antiguo Testamento, vamos a procurar entender bien a qué se está refiriendo esto oculto, etcétera, etcétera. No es, porque yo hice algo, hice cañujave, que esto, veo payeta o hijina, que esto, que. Bueno, también si querés interpretarlo así, cierto, digo, ¿verdad? Apego, oye, pilla palo y tal. Bueno, entonces otro menos, bueno, pero aquí tenemos que apuntar a lo esencial del Evangelio dentro de su contexto histórico y del que estamos hablando, porque es una controversia, es decir, una pelea y una discusión entre el judaísmo y el cristianismo. Lo que está diciendo el cristianismo es no hay nada oculto, es decir, todo lo que se fue anunciando a través del Antiguo Testamento, de las promesas del Antiguo Testamento y que se fueron desarrollando y poco a poco se fueron revelando en la palabra de Dios. No hay nada oculto que luego no sea revelado. ¿Y dónde va a ser revelado? Se va a manifestar en la persona de Jesucristo. Por eso que nosotros también cuando leemos el Nuevo Testamento, y esta es una idea fundamental, elemental que tenemos que tener en consideración, cuando se va desarrollando el Nuevo Testamento, está releyendo el Antiguo Testamento. Y al releer el Antiguo Testamento, lo que está trayendo y nos está poniendo aquí al tapete es que en Jesús entonces se revela, se manifiesta, se da a conocer. Es la planificación y el cumplimiento ya es del Antiguo Testamento. ¿Entendemos?
Entonces, cuando te está diciendo en el versículo 2 que no hay nada oculto que no deba ser revelado, se refiere que en la persona de Jesús se revela todo lo que Dios había prometido y todo lo que Dios ya nos había dado. Ni nada secreto que no deba ser conocido. Ñande Yeikua Baiteta Yeikua Maoiga tu Maru vive Ñande Yara tu Maranga tu Itaura Jesucristo Rupive Ayeva. Eso es lo que te quiere decir. Eso es lo que nos quiere decir aquí el autor sagrado, es decir, San Lucas en su Evangelio. Después entonces vamos a continuar un poquitito más, ¿verdad? El espíritu y el triunfo. Aquí está. ¿Qué significa el triunfo de los que esperan en Jesús? Y que justamente el triunfo es la revelación, conocer la realización del reino de Dios. Dios que se revela, Dios que se da a conocer, Dios que actúa, Dios que está entonces aquí en medio de nosotros. Por lo tanto, la verdad existe y ha de revelarse. La verdad que existe es Jesucristo. Es Dios que revela su accionar, su vida, su presencia, su amor, su fidelidad a través de la persona de Jesucristo y ha de revelarse, es decir, oye, cual caena. Nosotros también después vamos a entrar en más detalles, ¿verdad? Pero ¿cómo se revela? Podemos hacer ya la pregunta. ¿Cómo Dios se va revelando? O sea, ¿de qué revelación nos está hablando? Y esa, la primera, luego ya es la encarnación. Eso ya nos va centrando y va apuntando, ¿verdad?, toda nuestra fuerza hacia el misterio de la encarnación. Baisha peñan de Yara, Yecuacá, Baisha peñan de Yara, Omuesacá, peñan de la P, Aupeacos, Oyapo, peñan de Apetu Urbibe. Es decir, desde nuestra reflexión. Ñañamindu Uja, Yaesaina, Baisha peñan de Yara o Uñan de Aputepe, esa es la encarnación. Se hace parte de nuestra historia y Dios se va revelando en el día a día en las cosas que nosotros vamos viviendo y vamos haciendo. Nos movemos en contexto de lucha. Esto también es esencial, un contexto de lucha. ¿Cuál es el contexto de lucha, queridos hermanos? El contexto de lucha es para nosotros justamente el ponernos al servicio de la buena noticia. Y entonces, si vamos a superar el judaísmo, significa que nosotros comenzamos a reflexionar, a entender, y para superar quiere decir que uno se pone en un contexto de lucha, que no se va a dejar engañar ni va a seguir simplemente las leyes por las leyes, la regla por la regla, ¿verdad? Justamente Jesús, en algunos pasajes de este mismo evangelio, ¿verdad?, dice, ustedes, en el capítulo 7 nos decía eso, ¿verdad? Vamos de San Marcos, perdón, no en estamos en San Lucas, pero San Marcos, que nosotros ya hemos estudiado en el capítulo 7, nos presentaba un poco esta situación, ¿verdad? Porque San Marcos decía que nosotros nos quedamos un poco, dice, este pueblo, pidiendo por aquí este pueblo me honra con los labios. Esto lo está tomando del mismo Isaías, ¿se dan cuenta? Esto lo está tomando del mismo profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Entonces nos está pidiendo algo más. Y aquí el Señor siempre nos pide, nos llama y quiere verdaderamente sanarnos. Pero eso tiene que salir desde el interior, porque no es simplemente lo externo. Incluso el pecado que nosotros cometemos, los pecados que cometemos, no se refieren simplemente a pecados externos, sino que eso había sido nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, dice... Jesús agregó, estamos en el capítulo 7 de San Marcos, vuelvo un poco hacia San Marcos, del versículo 20. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. O sea, lo que sale del hombre lo hace impuro. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos,
los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Como una fuerza externa, como nosotros muchas veces hacemos, estilo Adán y Eva. Siempre queremos culpar a ese que está, la mujer, la serpiente. En síntesis, pende ñande yara remoiva. A ver, entonces, de la reya pova iba, eso es lo que estamos queriendo decir en síntesis. ¿Se dan cuenta qué sinvergüenza que somos, Ayema? O sea, de ñande yara la reya pova iba, al final de cuentas la ya es ñande. De la reya pova iba, de la remoiva, Ayema. Y cierto, Génesis capítulo 2, si uno lee un poco, ¿verdad? Va a descubrir y va a entender que había sido Dios el que creó a la mujer. Dios el que creó la naturaleza, el que creó a la serpiente. Y ahora le culpamos a Dios. Vos le pusiste a la mujer, siendo allí reinde. Vos le pusiste a la serpiente, siendo allí reinde. Ya no es sinvergüenza, llévame. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando. Me parece que Lucas hace una síntesis maravillosa, una reflexión justamente para una comunidad que está madurando en su camino de fe. Por eso San Lucas es el evangelio de los avanzados, nos dice el cardenal Martini. Y ahora nos despedimos y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.